Bueno, mis hermanos, tenemos la lectura del capítulo 4 del libro de Levíticos, donde ciertamente encontramos sacrificios de animales, en este caso becerros, cabras. Encontramos diferentes lugares, ¿cierto?, donde se menciona acá el altar. Encontramos también estos sacrificios que se queman fuera de este lugar. De alguna u otra forma está apuntando, ¿cierto?, a nuestro Mesías, Yeshua. En otro tiempo, en forma personal, no leíamos estas porciones y tampoco las entendíamos por consecuencia de no leerlas, ya que se nos había dicho que todo esto, la ley levítica había pasado, o el Antiguo Testamento era dado por viejo. Pero acá nos está mostrando una revelación en este postrer tiempo. Como dice el libro de Isaías, que en el postrer tiempo será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes. Nosotros venimos a consultar por la sabiduría de Dios, por guía del Espíritu, esperando que el Eterno nos guíe, ¿cierto?, en el poder entender estos versículos que tienen relación, ¿cierto?, con el perdón. Y el texto nos decía las ofrendas por el pecado del capítulo 4, donde Moisés recibe instrucciones que le diga a los hijos de Israel: cuando alguna persona pecare por quiero en alguno de los mandamientos de Adonai sobre cosas que no se han de hacer, dice, hiciera alguna de ellas, dice, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces había un lugar y un tiempo en el cual se ofrecía estos sacrificios para perdón, si alguien cometía pecado, ¿cierto?, del cual no conocía o no sabía, o por pecados por ignorancia en este caso. Había una forma de poder reconciliarse con Dios. Por esto de alguna forma se está cumpliendo también, o se cumple, o estaba apuntando a nuestro Mesías Yeshua. Vamos a pasar a leer ciertos textos que están muy conectados, ¿cierto?, con este capítulo y versículo, y en realidad con el libro de Levítico. Bueno, y Yeshua hace énfasis, ¿cierto?, en Lucas 24, dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y podemos hacer ciertas conexiones sobre este sacrificio que era en reconciliación para con el Eterno. Entonces, leemos en el capítulo 13, verso 10 del libro de los Hebreos. Dice, capítulo 13, verso 10, dice: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer el que sirve al tabernáculo. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Ahí está. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El verso 13 es muy importante, dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Bueno, eso es el resultado, ¿cierto?, de la reconciliación. Una vez que nosotros somos reconciliados, también ofrecemos ofrendas de paz, sacrificios de alabanza. El significado aquí nos muestra el libro de los Hebreos, que trata a los Hebreos. También de alguna forma Pablo, utilizando el vocabulario acá del santuario, dice en Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es interesante lo que se utiliza acá, ya que por medio del sacrificio que leíamos anteriormente del becerro, ¿cierto?, o la sangre, en este caso del chivo expiatorio, en este caso, tenemos reconciliación nuevamente. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿cierto?, no sin sangre, como dice el libro de los Hebreos, para ofrecer la reconciliación. Bueno, también tenemos en Isaías, ¿cierto?, Isaías 53, verso
4 en adelante, donde habla de que, como acá el sacerdote, ¿cierto?, ponía las manos sobre el becerro o sobre el sacrificio que se iba a hacer y traspasaba, ¿cierto?, la culpa sobre aquel animal para posteriormente ser sacrificado. Así también estaba profetizado lo que iba a suceder con Yeshua. Y es muy claro, ¿cierto?, donde dice el verso 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Enfermos no podíamos estar delante de la presencia de Dios. Él es nuestra sanidad. Él llevó nuestros dolores. Ciertamente, así como en el santuario, ¿cierto?, cuando el pueblo cometía algún pecado que fuera por ignorancia, podía acercarse a través de estos sacrificios y reconciliarse para con Dios. Así en Juan 11:45 también encontramos, ¿cierto?, un relato donde podemos y nos da a entender el Evangelio de Juan, cómo el sumo sacerdote hace una aclaración acá, el sumo sacerdote Caifás. Verso 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, estamos viendo de cómo Levíticos 4, a través de esta ofrenda y sacrificio, se reconcilia al pueblo. Pero aquí hay un mayor sacrificio con el cual no solamente iba a ser salvación para la nación de aquel tiempo, sino para reconciliar, sino para traer a los que estaban dispersos también. Muy interesante todo lo que sucede, es cierto, en estos relatos, y cómo Yeshua es el cumplimiento de este libro de Levítico, que en otro tiempo, como a modo de introducción comentaba, de que no conocíamos este libro y su propósito. Bueno, también encontramos, ¿cierto?, una historia en el libro de los Reyes, en 1 Reyes 1, verso 28, cuando David proclama rey a Salomón. Acá sucede una historia interesante, y sobre todo este espacio o este lugar que se llaman, que es los cuernos del altar, donde Adonías, ¿cierto?, se proclama el rey por sí solo y comete un error delante, ¿cierto?, de su padre David, ya que David no había nombrado rey a nadie todavía, y él se proclama rey citando a algunos de sus séquitos, ¿cierto?, entre ellos cierto sacerdote. El 1 Reyes capítulo 1, el verso 28, dice: verso 28 dice, 1 Reyes 1: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró en presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Adonai, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Adonai, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Ciertamente está este caso Betsabé, ¿cierto?, intercediendo delante del rey. Pero el verso 50 nos da una aclaración sobre este espacio sagrado, ¿cierto?, lugar santo. Todo lo que había cometido Adonías fue un pecado, ¿cierto? Pero aquí hay un espacio en el cual él acude a pedir misericordia.
Dice el verso 50, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, esto sabiendo lo que había cometido, ¿cierto?, Adonías, y en presencia también del rey, dice, más Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió a los cuernos del altar, donde ya leíamos anteriormente, ¿cierto?, donde era depositado la sangre, donde había reconciliación para con Dios nuevamente. Entonces Adonías acude a este lugar porque sabía que ese lugar es el lugar de perdón, donde podía él acudir y pedir misericordia. El verso 51 dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Bueno, Salomón está citando también la Torá, la Escritura. Bueno, encontramos, ¿cierto?, todos estos sacrificios, como anteriormente podemos hacer la conexión con Yeshua, por supuesto que está hablando de nuestro Adonai Yeshua, estos sacrificios y lo que representa. Bueno, también encontramos, ¿cierto?, en los Salmos, como decía Lucas 24, 44, era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ¿cierto? Leímos el libro de Levítico, en los Salmos de los profetas. Ya leímos, ¿cierto?, los profetas, en este caso Isaías, cómo fue en él cargado, ¿cierto?, toda nuestra iniquidad, nuestros pecados. Sobre el Salmo 118, verso 27 dice, Adonai es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. La misericordia y gracia y la reconciliación por medio de Yeshua. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, Pablo en este caso, viendo también y utilizando el mismo vocabulario, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí está Pablo reconociendo que Yeshua es solamente el que nos puede reconciliar con Dios y nos puede restaurar, así como el sumo sacerdote, ¿cierto?, entraba una vez al año y ofrecía sacrificios por él y por todo el pueblo para que podía tener reconciliación. En Hebreos 9:7 dice, y leemos, Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Mis hermanos, es un gran libro que en este tiempo el Eterno nos ha ido abriendo nuestros ojos. Y claramente, como dice Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él traerá toda obra encubierta, toda obra, sea buena o sea mala, la traerá a juicio. Pero tenemos abogados para con el Padre, a Yeshua nuestro Mesías. Así que, mis hermanos, es un buen tiempo para reflexionar, ¿cierto? Para ir estudiando, y damos gracias al Padre, ¿cierto? Porque en cada lectura nos está revelando su misericordia y su amor para con Israel, su pueblo, el cual
¿cierto? Este gran sumo sacerdote, este gran rey, este lugar donde nosotros podemos acudir, quizás como Adonías, ¿cierto? Y apoyarnos de los cuernos del altar, de los cuernos de la misericordia. Gracias al Eterno por este tiempo de reflexión que nos invita en esta mañana. Sean bendecidos durante este día y hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom.